buenos días a todos y todas. Como presidente del Club Diálogos para la Democracia, como no podía ser de otra forma, quiero agradecerles a todos ustedes la asistencia a este acto. Señora subgobernadora del Banco de España, señor presidente de Unicaja Banco, señor moderador, excelentísimos y excelentísimas señores embajadores y embajadoras, ilustrísimos señores representantes del cuerpo diplomático acreditado en Madrid, nos honran hoy con su presencia 24 países a través de sus embajadas. Están ustedes a veces un poco incómodos, pero bueno, es habitual en nuestros actos por la numerosa asistencia que siempre tenemos. Vamos a tratar hoy el tema de la Unión Bancaria Europea, para lo cual hemos pensado que la persona que más nos puede y mejor hablar de este tema es la señora subgobernadora del Banco de España, por lo cual quiero agradecer muy sinceramente el honor que nos hace de ocupar nuestra tribuna del Club Diálogos para la Democracia. Quiero también agradecer a Unicaja Banco el patrocinio de este desayuno informativo y agradecer muy especialmente al presidente de Unicaja Banco que nos honra con su asistencia. El tema de la Unión Bancaria Europea está en un entorno del fortalecimiento de la unidad de la Unión Europea. En unos momentos en los que la Unión Europea no tiene un gran apoyo, ahí está el tema del Brexit, y de una serie de países que sus gobiernos se manifiestan en contra de la permanencia de la Unión Europea, solicitamos, yo creo que gran cantidad de españoles que somos europeístas, porque España debe mucho a la Unión Europea. Hay que recordar que a partir de 1986, cuando nos incorporamos a la Unión Europea, los fondos de rescate y de cohesión acudieron aquí a España a cambiar muchas de nuestras infraestructuras, tanto lo que podemos llamar infraestructura de puertos, aeropuertos, carreteras, infraestructura de telecomunicaciones. España es completamente distinta a cuando antes de estar en la Unión Europea, y eso se lo debemos a Europa. Yo creo que el fortalecimiento de la Unión Europea es básico desde el punto de vista político, económico. Grandes bloques se van a formar y se están formando ya para el futuro. No tiene sentido hoy, en fin, la independencia de un país. Siempre tenemos que tener en cuenta que estamos en la época de la globalización. Pues bien, la Unión Bancaria Europea es un capítulo más de esta unidad europea, que evidentemente está teniendo avances importantes dentro del Eurogrupo para constituir muy pronto el resultado eficaz de la Unión Europea Bancaria, Unión Bancaria Europea. Por una parte, lo que podemos calificar el mecanismo europeo de estabilidad, que es el MEDE, más conocido por el MEDE, pues tiene una decisión importante que es la supervisión de rescates económicos, tener una mayor fortaleza y presencia, así como para la propia Unión Bancaria Europea, crear una red de emergencia, de urgencias, que permita realmente la participación en las situaciones de crisis de entidades financieras. Esto unido a, por una parte,
la Unión de Mercado de Capitales corresponde ya a una unidad conjunta de la Unión Financiera Europea. Y para ser ambiciosos, creo que también sería muy positivo la unión presupuestaria, un avance importante. Todos estos temas lo va a hablar con profundidad la subgobernadora. Por otra parte, cambiando de tema, por fin tenemos gobierno. Después de meses de conversaciones, de elecciones, etcétera, tenemos gobierno. Como todos los gobiernos que han sido en democracia, hay que desearle suerte y aciertos, porque si tiene suerte y aciertos, eso beneficiará a la sociedad española en su conjunto. A mí me produce una gran satisfacción que se esté indicando que esta legislatura va a ser la legislatura del diálogo. El diálogo, la negociación, el pacto, el consenso es la base de la democracia. Y por eso yo creo que todos los partidos políticos, todos sin excepción, deben superar sus legítimas discrepancias para apoyar determinadas medidas que son evidentemente necesarias y reformas en orden político, económico, social, territorial, etcétera, para que los españoles tengan una mejor calidad de vida, se produzca una mayor inversión. Y saben muy bien muchos empresarios que se encuentran aquí en la sala, importantes empresarios y altos directivos de empresas, que para que realmente haya inversión es necesario una estabilidad política y una estabilidad jurídica. Pues a ese gobierno le tenemos que pedir esa estabilidad política y estabilidad jurídica para que inviertan los empresarios, se cree empleo y, en definitiva, la sociedad pueda crecer y aumentar el Producto Interior Bruto y tener todos una mayor confortabilidad. Yo creo que tenemos que desechar definitivamente la confrontación política, lo que significa el estar realmente en los debates, más que preocupándose de la situación política y económica, preocupándose de los propios partidos políticos. Eso hay que superarlo, hay que superar la confrontación y la necesidad del diálogo. Diálogo fundamental. Y sin nada más, cedo la palabra a Miguel Sebastián, tal como figura en la agenda, para que presente a la señora subgobernadora. Muchas gracias. Tiene la palabra Miguel Sebastián. Muchas gracias, subgobernadora, presidente de Unicaja, autoridades, amigos. Para mí es un placer estar moderando este diálogo. Este club que nace con la transición ahora tiene un nombre, Antonio, que está rabiosamente de moda. O sea que te felicito porque has mantenido una marca que ahora es una marca muy potente, que es Diálogos para la Democracia. Por tanto, Antonio, te agradezco esta invitación. Como a él se le ha olvidado y a mí también se me va a olvidar, voy a empezar diciendo que tienen unos tarjetones, una marca de la casa, para hacer preguntas que luego seleccionaremos, o ordenaremos más bien en la mesa para que la subgobernadora las responda. En vez del procedimiento de micrófono, que la gente suele hablar más, utilizamos el del tarjetón, que es más eficiente. Por favor, utilicen buena letra. A pesar de ser profesor, pues a veces no distingo bien la letra. Y ahora quiero presentar a la subgobernadora. La subgobernadora es economista, lo cual ya es una garantía, y además también está de moda. Nunca había habido un gobierno con tantos economistas. Creo que eso es bueno para una profesión que nos han puesto a parir en los últimos años. Y es de la Universidad Complutense, que es una de las mejores universidades que hay, ¿no? Eso lo digo un poco de broma porque yo también soy de ahí, pero también con un cierto orgullo, ¿no? Donde además ha sido también profesora, fue profesora
asociada de dicha universidad, en la que yo también estoy durante varios años. Y ella ha hecho toda su carrera en el sistema financiero público, es decir, tanto en el Banco de España como en la banca privada. En el año 91 ya estaba en el Banco de España, pero consigue la plaza de inspector de entidades de crédito, no sé si dice inspector o inspectora, y en esos años, antes comentábamos que yo estaba en el Banco de España, colaborando en el Banco de España, con algunos amigos que veo aquí, como José Manuel González Páramo, como Soledad Núñez, aunque nosotros estábamos en el servicio de estudios y Margarita estaba ya, evidentemente, en inspección, supervisión, ¿no? Y fueron unos años, ahora hablamos de todas las convulsiones, pero fueron unos años bastante convulsos porque nos pilló en la parte macro toda la crisis del 92, 93, todas las devaluaciones, toda la caída de las reservas del Banco de España, el aumento del paro, en fin, lo que fue el déficit, una fuerte crisis que luego tuvo, como suele ocurrir, la segunda oleada más microeconómica, bancaria, con la crisis de Banesto, que es la que le tocó vivir a Margarita, ¿no? O sea, yo creo que tuvimos aquí un máster, digamos, en crisis y que luego, evidentemente, ha sido útil y esperamos que de este máster pues se aprenda. Yo creo que estamos aprendiendo y que estáis, desde luego, mejorando mucho el sistema para que estas crisis pues, o no se repitan o por lo menos tengan una dimensión más pequeña, ¿no? Su carrera, insisto, dentro del Banco de España fue impresionante porque llegó a ser directora del Departamento de Inspección ya en el año 2013 y de ahí salta al Banco Central Europeo, su dimensión internacional, donde fue directora general adjunta de lo que se llama el MUS, que es el Mecanismo Único de Supervisión, y en la Dirección General de Supervisión Microprudencial 1 del Banco Central Europeo. Y, claro, ahí ya le da la experiencia internacional y toda la visión de la construcción, no solamente de la Unión Bancaria Europea, sino también de un sistema no solamente micro, sino también macroprudencial para evitar una repetición de la crisis como la que tuvimos en los años 2008, 2009 y posteriores, ¿no? Y finalmente, en el año 18 es nombrada subgobernadora del Banco de España. Ser subgobernador del Banco de España es importante, pero es que además conlleva una serie de cargos que lo hacen todavía más importante, como es, por ejemplo, ser la vicepresidenta del FROB, del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, ser presidenta del Fondo de Garantía de Depósitos, ser consejera de la CNMV, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y ser miembro del Consejo de Supervisión del Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo. Es que además Margarita está en un puesto muy importante y muy novedoso, no sé si hoy nos hablará de ello, pero seguro que en el coloquio hablaremos, que es en el network, en la red para el Green Finance, es decir, las finanzas verdes, cómo se puede contribuir desde el sistema financiero a la transición ecológica de una forma, digamos, de una forma ordenada, ¿no? Y cuál debe ser el papel de los reguladores financieros para esta transición ecológica. Es un puesto muy relevante. Hace poco hubo unas jornadas en el Banco de España sobre Green Finance, fueron presididas por la subgobernadora y tuvimos ahí una muy interesante conferencia de Stern dentro del entorno del COP25, ¿no? Y desde el año pasado, el año 2019 que acaba de terminar, es miembro del Consejo y presidenta del Comité Técnico de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera ANCES-FI de Europa. Bueno, los que conocen a Margarita mejor que yo dicen que es incansable, es muy trabajadora, muy ordenada, que es muy concienzuda, que tiene carácter y que le encanta interaccionar con los equipos. Además podemos decir una cosa muy buena y es que nadie sabe su afinidad política.
lo cual en el mundo en el que vivimos es casi un lujo, ¿no? Porque siempre hemos defendido la independencia de los bancos centrales, la independencia de los reguladores, y qué mejor independencia que estar dirigidos por alguien que no sabemos cómo respira políticamente. O sea, yo te felicito, su gobernadora, porque creo que es un mérito enorme en estos años, ¿no? Y también tenemos algo que tampoco es muy frecuente. Yo lo recuerdo en Ángel Rojo, que para mí fue el gran maestro, ¿no? Y yo creo que Margarita tiene esas cualidades que tenía Ángel Rojo, es la cualidad de ser servidor público, 100%. Pese a todas las tentaciones de puertas giratorias, todas las tentaciones del sector privado, en las cuales muchos hemos caído en algún momento de nuestra trayectoria profesional, Margarita siempre ha estado en el lado del servicio público. Yo creo que eso es algo que debemos reconocer, todos los ciudadanos, porque los servidores públicos son los que en el fondo están velando por los intereses de todos y no por los intereses particulares. Y finalmente, para no enrollarme más y dejarle la palabra a ella, que es lo importante, decirles que es deportista, se nota por su forma física, y que es corredora. Y como bien se sabe, los corredores de fondo son los que llegan más lejos. Por tanto, estoy seguro, Margarita, de que llegarás muy lejos. Muchas gracias por estar aquí y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Miguel, por esta presentación tan apabullante. La verdad es que no sé muy bien qué decir. Muchísimas gracias, por supuesto. Y, por supuesto, muchas gracias a Unicaja Banco. Me voy a alejar esto un poco, yo tengo mucha voz. Que con su presidente a la cabeza yo creo que manifiesta el interés por estos diálogos para la democracia. En particular, Antonio, muchísimas gracias, enhorabuena por este coloquio y por todos los que organizas y por haber sido capaz de mantener Diálogos para la Democracia, que se fundó en el año 76, me han dicho, como un foro de debate para aportar, bueno, pues soluciones, ideas, a cantidad de problemas, ¿no? que se han planteado, que se planteaban en la sociedad en aquel momento, pero que yo creo que en aquel momento estábamos en transición hacia la democracia, pero evidentemente las sociedades evolucionan, pero siguen surgiendo problemas, ideas y necesidades de debatir sobre los temas de más actualidad, ¿no? Bueno, yo evidentemente voy a centrarme, a dirigir un poco y ligando las palabras de introducción que has utilizado tú, Antonio, voy a irme un poquito más hacia Europa, ¿no? Y hacia el papel de España dentro de este contexto europeo, que efectivamente es desde todo punto de vista interesante, pero también conlleva numerosos desafíos, ¿no? Entonces, he preparado una pequeña intervención, voy a tratar de hacerla lo más amena posible. A lo mejor a veces es un poquito muy detallada o quizás demasiado técnica, pero bueno, luego ya entraremos en el turno de palabra y bueno, pues lo daremos un poquito más de color en la medida de lo posible, ¿no? Pero si nos remontamos bueno, pues un poco a la importancia en la configuración de nuestra sociedad y de Europa y la configuración de la Comunidad Económica Europea, bueno, hace ya más de 34 años, fue nuestra entrada, evidentemente, ¿no?, en la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986, ¿no? Este es un hito importantísimo en la configuración de nuestra sociedad actual y de nuestra economía. Y bueno, pues yo creo que pese a esta importancia, creo que el conocimiento en la sociedad española de las instituciones y del marco normativo europeo, pues quizás en algunos casos es escaso. Por este motivo, pues evidentemente, pues yo retomo esta oportunidad para hablar un poquito y debatir y hablar y explicar el proyecto europeo, que yo creo que es muy relevante, y en particular uno de los más relevantes en la actualidad, que es la unión bancaria. Evidentemente aquí estoy un poquito sesgada, como tú muy bien te has referido, porque yo he estado prácticamente 5 años, colaborando en la creación del Mecanismo Único de Supervisión. Empezamos desde cero, éramos 15 personas en una planta, incluyendo a las secretarias. Entonces, pues yo creo que esto es un hito muy relevante y bueno, pues realmente es único dentro de este proceso de creación de la unión bancaria.
Para mí fue un privilegio participar en esta experiencia, y el mecanismo único de supervisión ahora ya se puede decir que es una realidad y está formada por personas de 28 nacionalidades, porque incluye toda Europa, toda la Unión Europea, no solamente la zona euro. Y es precisamente esto lo que le enriquece, porque ha permitido, bueno, pues que de alguna manera compartamos muchos aspectos cuando no los compartimos, o sea, cultura, idioma, formas de trabajar, etcétera, ¿no? Evidentemente esto no fue sencillo porque partíamos de puntos de partida muy diversos y bueno, pues yo creo que logramos de alguna manera adaptar las técnicas de supervisión a costa, o la otra cara de la moneda fue evidentemente renunciar a prácticas que considerábamos propias y que considerábamos muy buenas o relevantes, aunque evidentemente yo creo que en el fondo tuvimos que aceptar que había otros enfoques que también eran particularmente relevantes y adecuados, y esto realmente no fue fácil. Yo creo que hemos logrado avanzar hacia una supervisión verdaderamente europea, aunque queda mucho camino por recorrer, pero ¿qué es lo que ha significado para el sistema bancario europeo? Yo creo que en el debate posterior, si los asistentes tienen a bien hacer alguna pregunta, pues podemos a lo mejor profundizar un poquito más en lo que ha supuesto esto para lo que es el supervisor microprudencial y también macroprudencial, ¿no? Y para el funcionamiento del sector bancario europeo. Pero yo creo que antes de esto me gustaría hablar en concreto más de la unión bancaria, ¿no? Y querría reflexionar sobre las causas que realmente motivaron el lanzamiento de este proyecto y lo que ha significado hasta la fecha, en términos principalmente de salvaguarda de la moneda que tenemos, que es el euro, y esto es fundamental, y de una mayor integración. También me gustaría hablar un poquito de aquellos elementos que aún faltan en la construcción de esta unión bancaria, que son muy relevantes de cara a tener un verdadero sector bancario europeo transfronterizo y más integrado, ¿no? Adicionalmente, por encima de la unión bancaria, aunque es el título de la charla de hoy, bueno, pues yo creo que habría que hacer referencias a un objetivo más amplio y superior, que sería la unión financiera, que realmente de la que formaría parte la unión bancaria, pero que engloba otros elementos como lo que se ha venido a denominar y sobre los que se debe acelerar el proceso, y es la unión del mercado de capitales. Si hacemos un poquito de historia, bueno, yo creo que es justo señalar que el proyecto de la Unión Europea, desde su creación, ha mejorado la vida de millones de personas, de ciudadanos europeos, no solo en términos económicos, evidentemente, sino también en lo que respecta a derechos y a niveles de vida en toda la Unión Europea, y esto es muy relevante. Evidentemente, el éxito de cualquier proyecto no se debería juzgar únicamente en función de los resultados puramente económicos, sino que también tenemos que considerar otros objetivos iniciales, por ejemplo, incrementar el nivel de integración política, que no es desdeñable, promover evidentemente la paz, la estabilidad, los valores y el bienestar de todos los ciudadanos de la Unión Europea. Pero conviene no olvidar que la Unión Europea nació realmente con el objetivo de eliminar los conflictos armados entre países vecinos, tras el horror de las dos guerras mundiales. La creación en los años 50 de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero fue el primer paso para una unión económica y política de los países europeos, con el objetivo de asegurar pues, una estabilidad y una paz duradera. El éxito en la consecución de estos objetivos, de este objetivo primigenio, se reflejó en la concesión del Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea en 2012. Por haber contribuido durante 60 años al avance de la paz y la reconciliación y la democracia. En realidad, los objetivos de garantizar estabilidad, la paz y fomentar la integración y el desarrollo económico, en mi opinión, están garantizados. Y desde la fundación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en el año 52, la integración económica y política de la Unión Europea ha alcanzado niveles muy notables, aunque realmente, y aquí quiero hacer énfasis, el proceso no ha sido realmente lineal ni tampoco gradual. Durante casi 70 años de historia, el proyecto europeo ha atravesado largos periodos de quietud o de poca actividad, digamos, que nada sucedía,
interrumpidos por periodos transformadores que han contribuido de manera decisiva a su desarrollo y a su configuración actual. Normalmente estas profundas transformaciones han sido resultado de largos procesos reflexivos y negociadores, llevándose a cabo de manera más o menos ordenada. Pero vamos ahora un poco a épocas más cercanas, ¿no? A la introducción del mercado único y del euro. La puesta en marcha del mercado único fue fruto de largas negociaciones que se iniciaron oficialmente en el año 1985, aunque ya había ideas que se habían planteado como objetivo desde la fundación de la Comunidad Europea con el Tratado de Roma en el año 57. Algo tan sencillo y tan obvio que nos parece ahora como circular, comerciar, establecerse o prestar servicios en cualquier país de la Unión Europea, ahora nos resulta muy evidente, pero realmente el mercado único no entró en vigor hasta el año 93. Al inicio del proceso, en 1985, se identificaron alrededor de 300 medidas para lograr la consecución de este objetivo. Pero toda una serie de barreras y fronteras interiores realmente fueron desapareciendo progresivamente y se introdujeron cambios en los mecanismos decisorios para lograr avanzar, introduciendo la mayoría cualificada frente a la unanimidad requerida hasta ese momento. Realmente, esto lo que supuso es que se optó por una armonización de mínimos, de normativas nacionales, que realmente pasaron a ser reconocidas como equivalentes por el resto de socios. Bueno, realmente la historia del mercado único nos demuestra, como ya afirmó Voltaire, que lo perfecto en muchas ocasiones es enemigo de lo bueno. Y bueno, pues antes de 1985 se habían producido escasos avances en la consecución del mercado único, pero también realmente había unas dificultades para llegar a acuerdos en cuanto que se requería una unanimidad en el Consejo y evidentemente si se buscaba una armonización legislativa excesivamente minuciosa, pues claramente esto no iba a llevar a ningún sitio. Y esta situación se desbloqueó tras optar por unos objetivos que a priori, bueno, pues parecían menos ambiciosos. Adicionalmente, la creación de la moneda única ha supuesto otra transformación clave en el camino hacia una mayor integración, y esto realmente quiero resaltarlo. En mi opinión, el euro representa el proceso de integración económica más ambicioso del mundo desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Fue en Maastricht, en el año 92, justo antes de la entrada en vigor del mercado único, cuando 12 Estados miembros quisieron sobrepasar estos objetivos económicos iniciales y planificar una unión monetaria. Evidentemente, al igual que el mercado único, el euro fue también el resultado de prolongados debates, negociaciones y fases preparatorias, que no siempre fueron plenamente exitosos. De hecho, hubo que optar o que establecer cláusulas de salida, de alguna manera, de la Unión Económica y Monetaria para el Reino Unido y para Dinamarca, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Pese a estas dificultades, el euro se introdujo en el año 99, acabamos de celebrar el 20 aniversario, y tras la puesta en circulación de los billetes y monedas de euro en 2002, ha sido una realidad tangible para todos nosotros, para todos los ciudadanos. Yo creo que ahora, y según el último Eurobarómetro, la popularidad del euro está en un nivel máximo en todos los países de la eurozona. Bueno, ya hemos introducido el euro, que fue todo un éxito. Evidentemente, su diseño institucional adolecía de determinados problemas que la crisis que estalló hace ya 10 años puso claramente de manifiesto, ¿no? Y bueno, pues ya el vicepresidente hace 20 años del Banco Central Europeo, Christian Noyer, señaló que la introducción del euro debía actuar como un catalizador de nuevas reformas y de mayor integración. En última instancia, estas reformas tuvieron lugar, tal y como predijo Christian Noyer, pero creo justo concluir que la mayor integración era de facto una precondición que deberíamos haber tenido para el correcto funcionamiento del euro, más que una consecuencia del mismo. Pero bueno, la secuencia de acontecimientos fue así y yo creo que hay que aceptarla. Pero claro, fue la crisis la que nos llevó al convencimiento de que era necesario contar con un marco común y reforzado para la supervisión y la resolución bancarias, que ayudaran a romper el vínculo vicioso entre el riesgo soberano y el riesgo bancario. Como yo creo que es conocido,
y todos ustedes saben, este vínculo es recíproco y se retroalimenta. Por un lado, en un contexto de crisis bancaria, la combinación del apoyo de los Estados a sus sistemas bancarios nacionales y los menores ingresos fiscales ejercen presión sobre las finanzas públicas. Por lo tanto, deterioran la solvencia del propio país. Por otro lado, la elevada exposición de los bancos a la deuda soberana de su país compromete su propia solvencia, lo que puede elevar las necesidades de recapitalización de las instituciones. La memoria es un tanto frágil, por lo que me gustaría, yo creo que recalcar la magnitud de aquella crisis. Por dar unos datos, los diferenciales exigidos por la deuda soberana griega, y que no se nos olvide, superaban los 1.500 puntos básicos ya en junio de 2011, mientras que los de Portugal e Irlanda rondaban los 700 puntos básicos. Como saben, la crisis golpeó de lleno a España un poquito más tarde, en julio de 2012, y el mercado nos exigía más de un 7% para financiarnos a 10 años. Por tanto, debemos reconocer que, a diferencia del mercado único o de la adopción del euro, la unión bancaria no fue el fruto de una visión compartida por los líderes de la Unión Europea sobre la necesidad de mejorar la supervisión y la resolución bancarias, sino el resultado de las reacciones quizás un poco defensivas, quizás un poco audaces, para preservar la moneda única, el euro, en el contexto de una crisis financiera tremenda y de deuda soberana que amenazaba con romper nuestra moneda única. Bueno, pues como consecuencia de todo esto, en 2014 se hizo oficial, el 4 de noviembre de 2014, digamos que yo estaba allí, la creación del Mecanismo Único de Supervisión, y en enero de 2015 comenzó a funcionar la Junta Única de Resolución, que por ahora son los dos componentes clave de esta unión bancaria. Bueno, pues hoy en día nos parecen obvias las razones de la creación del Mecanismo Único de Supervisión y de la Junta Única de Resolución. Aunque antes del estallido de la crisis soberana europea, pocos señalaron los riesgos derivados de un entorno de supervisión bancaria fragmentado en el área del euro. Bueno, yo me gustaría hacer referencia ahora a un informe institucional de los 5 presidentes, publicado en junio de 2015, que yo creo que es bastante revelador y animo a su lectura, que se hace muy rápido y es muy simple, y en él se indican las medidas pendientes para lograr la Unión Económica y Monetaria Europea. Este informe señala, en mi opinión acertadamente, que dado que la mayoría del dinero se crea a través de los depósitos bancarios, o sea, hay un mecanismo de creación de dinero a través del dinero que los particulares y las empresas depositamos en el sector bancario, la moneda solo puede ser realmente única si existe confianza en la seguridad de tales depósitos, y esa confianza es la misma con independencia del estado en el que el banco opere o tenga, digamos, su sede social, ¿no? Es decir, que realmente la confianza debería ser única con independencia de cuál fuera el estado. Bueno, pues una moneda única debería ser reflejo de un sistema financiero único y por tanto, un mismo euro depositado en distintos bancos debería contar, digamos, con el mismo respaldo y con la misma confianza, con independencia del país de la eurozona, ¿no? En este sentido, la puesta en marcha de una supervisión única y de una resolución única supone un logro muy importante, pero debemos reconocer que mientras los depósitos no cuenten con un respaldo idéntico en toda la unión bancaria, no podremos considerar que este edificio se ha completado. En concreto, carecemos aún del tercer pilar básico para apoyar este edificio que se denomina la unión bancaria, y es tener un sistema de garantía de depósitos verdaderamente europeo, un sistema europeo de garantía de depósitos. Bueno, pues yo creo que de manera análoga a la construcción y la necesidad de tener 3 pilares, bueno, aquí hay más pilares, pero básicamente 3 pilares para tener un edificio que soporte crisis futuras.
Yo creo que para mantener su solidez y asegurar su solidez, tener un sistema europeo de garantía de depósitos contribuiría a aumentar la estabilidad de la unión bancaria, en particular en épocas de crisis, evidentemente, que es cuando la capacidad de resistencia de las estructuras se pone a prueba. Yo creo que el establecimiento de un sistema europeo de garantía de depósitos tendría un fuerte impacto en la confianza de los ciudadanos, pero además el mayor grado de mutualización de riesgos en el área euro contribuiría a alinear la responsabilidad financiera con este proceso paneuropeo de toma de decisiones que ya se ha instaurado en las áreas de supervisión y resolución. De hecho, la situación actual es que el último respaldo para asegurar los depósitos en una institución, digamos, fallida, depende de las instituciones nacionales, depende de cada uno de los países. Sin embargo, la supervisión y la resolución es conjunta, es paneuropea. Bueno, pues al poco de estallar la crisis financiera, Mervyn King señaló de un tanto irónicamente que los bancos internacionales son globales en vida, pero siempre acaban siendo nacionales en su muerte. Esta frase parece ser todavía aplicable en la eurozona y, bueno, pues en una verdadera unión bancaria las entidades deberían ser una cuestión europea, tanto durante su vida como en su muerte. Bueno, como conocen ustedes, el debate en torno al sistema europeo de garantía de depósitos se reavivó en noviembre del pasado año debido a un artículo del ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, en el que abogaba por su implementación, lo que en sus propias palabras, pues realmente para un ministro de Finanzas alemán no era un paso pequeño, pero realmente yo creo que en esta propuesta, que todavía, bueno, pues de alguna manera adolece de completitud e integridad, yo creo que es muy, muy importante y yo creo que sobre todo viniendo de un país como Alemania, en el que, bueno, pues su postura hasta ahora, bueno, pues ha sido bastante dura en cuanto a la implantación y la creación de un sistema europeo de garantía de depósitos, pues yo creo que esto hay que valorarlo de una manera muy, muy positiva y yo creo que fue así acogido por todos los países y todas las instituciones europeas. En cualquier caso, es evidente que el debate está abierto, persisten muchas diferencias entre los distintos socios europeos, pero evidentemente yo creo que espero y deseo que se logre un consenso que nos permita finalizar este pilar básico. Me voy a referir ahora a la integración del sector bancario europeo y a su grado de integración. Evidentemente, la unión bancaria ya ha cumplido uno de sus objetivos, que es debilitar el vínculo entre el riesgo bancario y el soberano, pero bueno, yo creo que cuando se lanzó la unión bancaria, el proyecto de unión bancaria, también se lanzó el objetivo de conducir a un sistema bancario más integrado. Pero este mayor grado de integración institucional no ha venido acompañado de actividad e integración en la actividad transfronteriza del sector. La cuota de los bancos de propiedad nacional, de los sistemas bancarios nacionales, sigue siendo muy alta, aproximadamente el 83%. Es decir, el mismo nivel que existía en 2014, antes del establecimiento de los sistemas institucionales de supervisión y de resolución. Por tanto, debemos reconocer que la consolidación bancaria, bueno, pues entre jurisdicciones realmente no existe o está siendo mínima. Bueno, hemos visto beneficios del euro, pero bueno, tenemos un mercado único muy beneficioso, pero lamentablemente en estos momentos no hay beneficios tangibles en términos de mayor competencia en precios y servicios financieros provenientes de la unión bancaria. La realidad es que los ciudadanos y las empresas europeas tienen barreras para enfrentarse e invertir y financiarse en los mercados europeos. Los pensionistas e inversores institucionales tienen acceso a diferentes productos de inversión, pero el sector bancario sigue siendo principalmente nacional y muy vinculado aún todavía a sus estados, a sus riesgos soberanos. Muchos consideran que el hecho de que no se produzcan fusiones transfronterizas es realmente una prueba de que todavía nos queda un largo camino por recorrer en términos de integración y diversificación en los mercados. Pero es particularmente sintomática la escasa consolidación transfronteriza, particularmente en un contexto
de clara sobrecapacidad del sector bancario europeo. En relación con este tema, bueno, pues el Banco Central Europeo, en su último informe de estabilidad financiera, ha publicado un estudio muy interesante sobre el grado de sobrecapacidad del sector en Europa y sus potenciales implicaciones para el negocio bancario. Conforme a las conclusiones de este estudio, el exceso de capacidad puede llevar a operar por debajo de márgenes ante la elevada competencia, lo que imposibilitaría realizar las inversiones necesarias para el futuro de la entidad y, evidentemente, para la adaptación al nuevo entorno de nuevas tecnologías y tecnológico, creando una especie de bancos, digamos, no muy sanos, lo que en nuestro argot denominamos bancos zombies, que arrastran aún más hacia abajo la rentabilidad del sector. Este estudio, que es interesante, señala que aquellas entidades que presentan una rentabilidad sobre recursos propios inferior a la mediana del 6% durante 3 años, hay muchas entidades, ¿no? Pero realmente el grupo más preocupante es el de las entidades que tienen esta rentabilidad sobre recursos propios alrededor del 3% o inferior al 3%, y son nada más y nada menos que el 25% de los bancos en Europa. Más o menos se suele calcular como que el coste del capital se sitúa en el entorno de entre el 8 y el 10%, bueno, según los cálculos, con lo cual una rentabilidad sobre recursos propios del 3% es realmente muy baja, muy baja. El estudio concluye con la necesidad de afrontar reestructuraciones y fusiones, mostrando una clara preferencia por las fusiones paneuropeas, cross-border, frente a las nacionales. Bueno, en relación a este tema tan controvertido de las fusiones, ya he dicho en muchas ocasiones que nuestro papel como supervisores no es decidir qué fusiones son deseables y cuáles no, sino que tendremos que valorar en qué medida un proceso de fusión presenta un plan de negocio viable, ayuda a crear una entidad más solvente y con un negocio mucho más sólido. Por lo tanto, esto debería permitir, bueno, pues reducir costes de alguna manera estructurales y generar valor dentro de este proyecto. En mi opinión, en mi modesta opinión, la falta de fusiones transfronterizas o cross-border, como se suelen denominar, pues puede explicarse parcialmente por el propio exceso de capacidad y fragmentación del sector financiero en Europa. Ciertamente, si nos fijamos en los beneficios que conllevan estos procesos de fusión, es decir, en las sinergias, las posibles reducciones de costes y las mejoras de eficiencia normalmente y principalmente se observan en las fusiones entre entidades del mismo país, evidentemente gracias a eliminación de duplicidades, de sucursales y de servicios centrales. En este sentido, todos conocemos pues el proceso radical de consolidación en el sistema bancario español dentro de España, que se ha llevado a cabo desde 2009. Por dar algunas cifras, ha habido una reducción de más del 30% del número de entidades, el número de oficinas ha disminuido en más de un 40%, unas 20.000, se dice pronto, 20.000 se han reducido, mientras que el personal ha ascendido más de un 30%, unos 90.000 personas. No obstante, dado el entorno extremadamente competitivo y en el que nos movemos, quiero subrayar que el mapa de fusiones nacionales pues posiblemente puede no estar todavía cerrado, particularmente cuando la reducción de costes es una de las principales palancas disponibles para mejorar la cuenta de resultados. Para el caso de las otras fusiones, de las fusiones transfronterizas, la racionalidad económica es más difícil de justificar, aunque podrían existir potenciales ganancias de competitividad para aquellas entidades que cuenten con un modelo de negocio que permita lo que yo suelo determinar ahorros verticales, es decir, de negocios, aquellos productos que se pueden de alguna manera fabricar en factorías y que son comunes y homogéneos con independencia de las fronteras y de los países donde opere ese banco, ¿no? No obstante, como señala el Banco Central Europeo en este estudio reciente, además de la potencial reducción de costes, existe otro aspecto a considerar en la consolidación bancaria, y es la diversificación. La diversificación, que fundamental sería diversificación geográfica,
pero también diversificación de productos que se puede dar dentro de un mismo país o, como me refería anteriormente, verticalmente entre varios países a través de líneas de negocio comparables y homogéneas, ¿no? Yo creo que coincido plenamente con la conclusión de este estudio y bueno, pues las fusiones transfronterizas tienen la ventaja de incrementar esta diversificación geográfica, lo que mejora sin duda la resistencia ante situaciones de estrés por los distintos momentos del ciclo en que cada una de las economías europeas todavía están. Tenemos muchas comunalidades, lugares comunes, pero también todavía tenemos diferencias en cuanto al punto del ciclo económico en el que nos situamos. Y además permitiría dotar de una mayor estabilidad y recurrencia a los ingresos. En este sentido, bueno, pues aquí quiero hacer una pequeña llamada. Me gustaría marcar el acento de la falta de reconocimiento explícito de las bondades de la diversificación como factor reductor del riesgo, ¿no? Y bueno, de alguna manera esta falta de reconocimiento podría, en pura teoría, estar limitando este tipo de integración transnacional o transfronteriza. Y quizás deberíamos hacer una reflexión profunda a escala europea e internacional sobre el tratamiento regulatorio de la diversificación y su potencial efecto beneficioso sobre los riesgos del sector bancario. En cualquier caso, es importante volver a remarcar que las fusiones son siempre procesos largos, son muy complejos, en muchas ocasiones acarrean numerosos problemas, muchos no previstos, y por tanto, pues además, adicionalmente, persisten aún barreras nacionales que dificultan las fusiones entre distintas jurisdicciones. Siguiendo con estas barreras nacionales, bueno, evidentemente hay muchos obstáculos culturales, institucionales y regulatorios que dificultan la creación del mercado bancario verdaderamente europeo. Y bueno, pues la resistencia a eliminar estos obstáculos contribuye notablemente a mantener barreras, lo que se viene denominando ring fencing, o sea, unas barreras por distintos motivos que impiden la libre circulación de liquidez y de capital entre distintos países dentro de la propia zona euro, ¿no? Bueno, pues yo creo que tras lograr una reducción significativa de los riesgos en el sector financiero, yo creo que ya ha llegado el momento de instar a poner fin a estas barreras nacionales que son perjudiciales para la integración financiera y, por tanto, limitan la ambición de la unión bancaria como jurisdicción única. No parece razonable, por tratar de explicarlo en otros términos, que para un grupo bancario que tenga una filial en un país, por ejemplo, en Latinoamérica, las condiciones en términos de capital y liquidez sean bastante similares a las que existirían si esta filial estuviera localizada en algunos de los países, en algún país de la zona euro. Y yo creo que esto deberíamos luchar claramente contra ello, ¿no? Evidentemente, la introducción plena de un esquema de garantía de depósitos complementaría y facilitaría este avance en la integración, ¿no? Desde un punto de vista regulatorio, destaca la ausencia de una base jurídica suficientemente homogénea en la eurozona, ¿no? Y yo creo que habrá que cambiar determinadas reglas que impiden el desarrollo de un mercado de servicios financiero verdaderamente único. Hay una serie de áreas críticas y aquí me gustaría remarcar y resaltar tres fundamentales. Una es la lucha contra el blanqueo de capitales, la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esto es un área crítica sobre el que debemos seguir trabajando y unificando todas las normas en Europa. Como sabemos, el dinero se mueve con muchísima facilidad y no entiende de fronteras dentro de la zona euro. En segundo lugar, las normas, debemos seguir trabajando para tener normas comunes de idoneidad para los miembros de los consejos de administración en todos los países de la zona euro. Ahora no están absolutamente armonizadas. Y en tercer lugar, fundamental, tener una normativa de insolvencias para entidades financieras, para bancos, armonizada y homogeneizada en toda la zona euro. Esto, en mi opinión, estos tres fundamentalmente impulsarían la integración del mercado y, por lo tanto, mejoraría la eficiencia de la supervisión y la resolución. Bueno, yo creo que ya antes de llegar a la conclusión me gustaría hablar un poquito
sobre, bueno, pues que aunque limitados, al menos se han logrado determinados avances. La mayor parte del trabajo en términos de armonización de productos de inversión y ahorro ya ha sido acordado, incluyendo la definición de un producto paneuropeo de pensiones individuales. No obstante, la complejidad de todo el proyecto requiere mayores esfuerzos de armonización regulatoria y fiscal, y en particular en relación a los impuestos sobre el capital. Entre otras cosas, por ejemplo, siguen existiendo en la Unión Europea más de 90 tipos de formularios en diferentes idiomas para las devoluciones tributarias. Puede parecer esto poco trascendente, pero a menudo todas las trabas administrativas pues realmente son un gran obstáculo a la inversión por parte de los participantes en el mercado. Como conclusión, bueno, pues yo creo que en primer lugar, a lo largo de su historia, la Unión Europea ha progresado hacia un mayor nivel de integración económica y política, que evidentemente ha aportado claros beneficios sociales y económicos. No obstante, hay que reconocer que el ritmo de avance no ha sido constante ni lineal. En segundo lugar, el análisis de algunos de los principales logros de la Unión, como la creación del mercado único o del euro, nos indica que muchas veces es mejor ser pragmático y avanzar con soluciones menos ambiciosas en vez de persistir en el bloqueo al no poder alcanzar el acuerdo perfecto. En tercer lugar, la unión bancaria es un paso muy importante en esta dirección y ha sido clave para hacer frente a la crisis del euro, pese a que la ausencia de un esquema de garantía de depósitos europeo nos recuerde que el proceso, evidentemente, no se ha concluido. Además, es necesario introducir determinados elementos regulatorios e institucionales para obtener los beneficios económicos y sociales resultantes de un aumento de la actividad bancaria transfronteriza, logrando así una verdadera unión financiera. Como señala el informe al que me he referido de los 5 presidentes, la unión económica y monetaria es como una casa construida a lo largo de varias décadas, pero solo acabada parcialmente. Cuando arreciaba la tormenta había que estabilizar rápidamente sus muros y su tejado. Ahora toca realmente reforzar sus cimientos. Yo creo que esto ilustra muy bien cómo en muchas ocasiones el proceso se ha construido, cómo es el proceso reformista de la Unión Europea. Y bueno, en medio de la tormenta es cuando sube la presión política para acometer las reformas que permitan evitar que la casa se venga abajo o que el barco naufrague. Pero bueno, estaremos de acuerdo en que en el mejor momento de acometer este tipo de trabajos es cuando realmente estamos en tiempos de paz y el sol está todavía en el cielo. Al evaluar nuestra capacidad para afrontar futuras crisis financieras, no debemos olvidar que el marco institucional aún no se ha completado y, aunque los cimientos no están totalmente reforzados, bueno, pues yo creo que debemos evitar caer en la complacencia. No podemos olvidar que a medida que los recuerdos de la crisis se desvanecen, la presión política para acometer las reformas tienden también a desvanecerse. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, gobernadora. He organizado las preguntas en varios bloques. Voy a empezar por el bloque, digamos, más construcción europea internacional. Aprovecho para hacer una mía propia, mientras veo que todavía hay tarjetones que no han llegado y yo organizo los tarjetones. Y es con respecto a la construcción europea. El modelo confederal en la historia siempre ha fracasado. No hay ningún modelo confederal exitoso, ¿no? Hablemos de Estados Unidos, cómo acabó el modelo confederal, pero no ha habido ningún modelo confederal exitoso. Claro, Europa es un modelo confederal ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿veremos alguna vez la transición hacia un modelo federal europeo, es decir, hacia unos Estados Unidos de Europa, o no? Y si no, bueno, vamos a ponerlo en positivo. Y si sí lo veremos, ¿con qué rapidez lo veremos, a qué ritmo lo veremos, ¿no? Para ser optimistas, ¿no? Bueno, evidentemente la comparación con Estados Unidos, que siempre se produce, yo creo que no es perfecta. Evidentemente, Europa somos el cúmulo de distintas nacionalidades y yo creo que lo vamos a seguir siendo. Si bien es cierto que se ha avanzado muchísimo en cuanto a la integración política, todavía quedan muchos pasos por dar, ¿no? Entonces, cuando se nos compara con Estados Unidos, que es realmente un mercado único, un Estado único,
Una política fiscal única, bueno, pues con todas las diferencias que tengan entre los distintos estados, pero básicamente es eso. Entonces, esto reducido al sector financiero y al sector bancario, pues la verdad es que nos genera, cuando menos, muchos problemas de comunicación. Tratamos de compararnos con el mercado americano cuando realmente Europa somos la suma de 28 países, ¿no? Entonces, avanzar hacia una unión verdaderamente política, llamémoslo, bueno, pues modelo confederal o no, lo veremos. Yo soy optimista, lo veremos. Ahora, la velocidad, yo creo que no está garantizado que esto se vaya a producir en los próximos años. Muy bien, pues pasamos a las preguntas de los asistentes, que hay muchísimas preguntas, lo cual demuestra el interés de tu charla. Hay una pregunta muy genérica que se refiere a si sería considerable en algún momento restablecer el patrón oro. Voy a hacerte, si quieres, todas las preguntas del bloque, digamos, por decirlo así, internacional, y tú luego seleccionas, si te parece bien, que es más eficiente, las respuestas, ¿no? ¿Cómo va a afectar el Brexit al funcionamiento del sistema bancario europeo? ¿Para cuándo cree que se podrá llegar a bancos paneuropeos? Yo creo que eso lo has tratado en tu charla, y que se realice una consolidación del sector a nivel europeo. ¿Cómo van a convencer a los países del norte de Europa para mutualizar los riesgos? ¿Cómo se reducirán los riesgos morales? ¿Hay resistencias de los bancos europeos a las iniciativas de la Autoridad Bancaria Europea? Yo creo que con esto, bueno, y otra pregunta sobre el MUS, y es que yo creo que también has tratado en tu charla, ¿cómo cree que el MUS podrá implicar al sector financiero en un objetivo global como las finanzas sostenibles? ¿Qué incentivos o requerimientos se definirán para que la banca asuma este coste ajeno a su actividad en un momento de escasa rentabilidad? Entiendo que se refiere también al Green Finance, ¿no? Y finalmente, bueno, esta es más de política monetaria, si quieres la dejamos porque si no son demasiadas preguntas para el mismo bloque. Bueno, preguntas todas muy interesantes, la verdad. Vamos a ver, vamos a hablar un poquito de bancos y de su situación y su dimensión internacional. Vamos a ver, hasta cierto punto ya tenemos algunos bancos paneuropeos, es decir, tenemos algún banco español, bancos franceses, bancos italianos, algún banco alemán, en el que tienen presencia en distintos países de la zona euro. Pero es cierto que fomentar esta, digamos, fusión transfronteriza entre distintos bancos dentro de la zona euro es, en este contexto actual de muy estrechos márgenes en la banca, que se han venido reduciendo y el margen está muy comprimido, pues es verdaderamente difícil, por lo que he explicado en la ponencia, ¿no? Es muy difícil porque realmente los incrementos adicionales de rentabilidad normalmente vienen por los ahorros de coste y por las sinergias, y eso, por definición, se produce normalmente dentro de las propias fronteras. Segundo, porque todavía no tenemos resuelto el marco regulatorio digamos, que se puede aplicar de manera consistente en todos los países de la zona euro, es decir, que debería haber sucesivas adaptaciones de la regulación actual para que fuera plenamente homogénea en todos los países. Me estoy refiriendo a la ausencia de una homogeneidad en cuanto a los sistemas de insolvencias, es decir, no es lo mismo resolver un banco en España que resolverlo en Italia, por poner un ejemplo, digamos, de actualidad. De hecho, en España ni siquiera tenemos un marco de insolvencias adaptado a los bancos y, bueno, pues ahí hay una pérdida de valor impresionante. Se trata de igual manera a un banco que a una sociedad anónima cualquiera en cualquier otro sector. Y luego tampoco está resuelto, y eso lo reconozco, aunque, bueno, eso sería más fácil de resolver, bueno, pues cómo se trata de alguna manera los requerimientos de capital para todos esos bancos transfronterizos. Es decir, yo ahora veo difícil la existencia de una manera masiva de fusiones transfronterizas. Se pueden dar siempre y cuando haya mejoras sustantivas verdaderamente en cuanto a mayores ingresos y mayor diversificación de productos.
siempre y cuando, evidentemente, se puedan transferir esos productos y sean equiparables en los distintos países. Pero yo ahora mismo lo veo verdaderamente difícil en el corto plazo. Respecto a la mutualización de riesgos y cómo convencer a los países del norte de Europa de caminar hacia un fondo de garantía de depósitos común, hombre, pues yo creo que estamos remando en la buena dirección. Ya se ha producido una gran reducción de riesgos en todos los países periféricos, que es donde se había concentrado fundamentalmente los activos improductivos a raíz de la crisis. Y se ha producido una reducción tremenda, muy sustancial. Es decir, ya se ha dado un paso muy positivo, que es un lado de la balanza. Yo creo que el resto de países tienen que dar otro paso positivo, que es en el otro lado de la balanza, en la otra cara de la moneda, y es admitir que una vez que se ha producido la reducción de riesgos, se puede ir hacia una mayor mutualización. Hay muchos problemas, evidentemente, y tendremos que seguir discutiendo y negociando qué temas y qué aspectos ceder para conseguir el objetivo último de tener, si no un sistema perfecto de garantía de depósitos, algo que se aproxime mucho a un sistema de garantía de depósitos europeo. ¿Y por qué? Porque el objetivo último es preservar el euro. Y yo creo que preservar esa integración económica y política, que es el objetivo último a conseguir. Entonces yo creo que, de nuevo, como he mencionado en mi intervención, estas últimas declaraciones y el artículo que publicó el ministro de Finanzas alemán es un paso muy importante y hay que leerlo en clave de objetivo último, más que de detalle de ver cuáles son las concesiones que cada uno de los países y de las posturas tienen que hacer. Y yo creo que todos debemos caminar en esa dirección. Y aquí me veo ciertamente optimista, y yo creo que la nueva Comisión también se ve optimista para ir dando pasos en la buena dirección. Eso es lo más importante. Yo creo que el mecanismo único de supervisión ha permitido aumentar la resistencia de los bancos en cuanto a solvencia y capacidad. Y una de las preguntas que yo creo que me hacías muy directamente es si hay resistencia por parte de los bancos a acatar de alguna manera las sugerencias de esa supervisión conjunta. Yo sinceramente no la he percibido. Bueno, los bancos juegan su papel, discuten hasta la saciedad las decisiones de los supervisores, pero están en su papel, y los supervisores discuten hasta la saciedad las decisiones de los supervisores. Pero yo creo que en este juego de diálogo y hasta cierto punto confrontación, yo creo que los bancos no han negado, ni en España ni en ningún otro país, no han negado realmente lo que es la supervisión única. De hecho, los grandes bancos internacionales ven muy positivo tener una supervisión única y una resolución única que les permita construir las bases para poder operar en todos los países de la zona euro o en un gran número de países de la zona euro. Me has preguntado también sobre el Brexit y los bancos. Bueno, yo creo que el Brexit es una mala noticia para Europa. En mi opinión, es una mala noticia también para el Reino Unido, pero básicamente para Europa. Yo creo que todos perdemos. Y para los bancos, bueno, pues no sé si denominarlo buena noticia o mala noticia. Yo creo que tiene aspectos negativos y positivos. Negativos porque limita su capacidad de acceso a una plaza financiera internacional mundial como es la City, Londres, lo limita. Y han necesitado realizar una serie de procesos de adaptaciones, bueno, con un coste, para mantener ese acceso y mantener esa equivalencia de alguna manera frente a las autoridades británicas. En general, el sistema bancario europeo está bastante preparado para un Brexit duro y no creo que vaya a suponer un gran problema. De cara a futuro, cuando menos es una oportunidad, porque el mercado de capitales está muy concentrado mundialmente, bueno, pues en Estados Unidos, en Nueva York, en Londres y, bueno, pues en alguna plaza en Asia, ¿no? Entonces, cuando menos es una oportunidad para que la gran banca europea, internacional, bueno, pues traiga negocio verdaderamente a Europa y ese negocio se traduzca en un mayor crecimiento dentro de lo que sería Europa continental. Respecto al patrón oro, bueno, pues yo evidentemente no soy una experta y aunque he estudiado economía,
ya se me han olvidado un poco las nociones básicas. Yo no creo que esto sea conveniente, yo creo que estamos funcionando adecuadamente y realmente los gobiernos, en concreto, lo que tienen que primar es por una utilización adecuada de todos los recursos, una inversión adecuada y seguir unos patrones equilibrados de inversión y de financiación. Y yo creo que no es necesario restablecer el patrón oro. Y bueno, el último punto que me has preguntado es un poco por las finanzas sostenibles. Bueno, más allá de la participación en la Network for Greening the Financial System, que yo soy la representante española del Banco de España, bueno, pues evidentemente el Banco Central Europeo, en su dimensión de supervisor bancario, pues está trabajando en una guía para los bancos, fundamentalmente basada en el análisis de los riesgos bancarios y en los requerimientos supervisores y en las exigencias supervisoras, tanto de gobernanza como de los sistemas de gestión de riesgos de los bancos. No sé si luego hay alguna otra pregunta sobre la financiación sostenible, pero yo creo que bueno, se ha avanzado muchísimo a partir del Acuerdo de París de 2015. Necesitamos todavía avanzar en determinados aspectos. Uno de ellos, el más importante, son los datos y la taxonomía de los datos. Ese lenguaje común que nos permita etiquetar cuáles son las actividades más ecológicas de un modo consistente y coherente. Y yo creo que en la concienciación del papel del sector privado en canalizar las fuentes financieras hacia una economía más sostenible. Yo creo que el papel fundamental del sector financiero es ese, ser conscientes de que se va a producir una transición, un cambio de modelo económico y los bancos deben ser capaces de analizar, medir y facilitar esa transición económica y, por lo tanto, apoyar con las fuentes financieras, ¿no? Yo creo que hay muchas dimensiones que podría hablar desde el punto de vista de la supervisión micro, de la supervisión macroprudenciales. Debemos ser capaces, evidentemente, de cuantificar los riesgos, tanto para las entidades individuales como para el sector en su conjunto, y bueno, ser capaces también de valorar la realización de pruebas de estrés, construir escenarios sobre las distintas situaciones de transformación y transición económica en este nuevo marco. Pero bueno, yo creo que estamos trabajando todos para desarrollar metodologías y estructuras de gobernanza interna y realmente estamos aprendiendo. Pero yo creo que el papel del sistema bancario y del sector financiero es fundamental para permitir que fluya la financiación hacia esa nueva economía hacia la que estamos transitando. Muy bien. Bueno, para zanjar ya el tema europeo de las fusiones transnacionales, ¿el Fondo de Garantías de Depósito Europeo es una condición necesaria, suficiente o ni necesaria ni suficiente para que haya fusiones transnacionales? Bueno, yo creo que es necesaria, pero es no otro pilar, pero no suficiente. Efectivamente, no suficiente. Vale. Se necesita armonización en numerosas áreas, como he mencionado. Bueno, pues básicamente ahora mismo no hay libre circulación de capital y liquidez entre distintas unidades dentro de un mismo grupo bancario en determinados países. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que también ir hacia una armonización total de todo lo que es la regulación bancaria. Tenemos que ser breves a la respuesta, su gobernadora, porque se nos va el tiempo. El dinero helicóptero, ¿es una opción el dinero helicóptero? Es decir, el dinero helicóptero, helicopter money, es decir que, además la pregunta está hecha en inglés, es decir que directamente la expansión monetaria llegue a las cuentas de los particulares, de los ciudadanos, sin que pase por la banca, ¿no? La propuesta de dinero helicóptero podría ser operativa en Europa. Luego hay ya preguntas sobre el sector doméstico nacional, ¿no? Varias sobre la fusión de Bankia. Por ejemplo, la fusión de Bankia con BVA está en la agenda del Gobierno. ¿Cree que sería una operación conveniente? Otra sobre Bankia y BVA. Dice que lo ha pedido el PNV. ¿Y qué le parece que el BVA haya negado la información al BCE por el caso Villarejo?
aquí se pregunta de todo, como verá su gobernadora, ¿cree que el nuevo gobierno puede facilitar las fusiones que el Banco de España lleva instando a los bancos a plantearse desde hace tiempo, en particular Bankia? O sea que hay bastantes preguntas sobre este tema. Bueno, no sé, yo sinceramente estoy un poco sorprendida porque yo creo que las fusiones tienen que provenir de las entidades, esa es mi verdadera opinión. Las fusiones no las debe decidir las autoridades, las tienen que decidir las propias entidades y además, no nos olvidemos, tienen que presentar un plan que sea viable de negocio, que sea viable, que sea coherente, que sea creíble, una estructura de gobernanza adecuada y consistente, con lo cual yo creo que bueno, nada de esto está encima de la mesa, ¿no? Respecto al tema de Villarejo, información al Banco Central Europeo, bueno, pues eso es lo que dice la prensa. Yo creo que los supervisores pedimos información. Este es un tema que está ahora mismo bajo secreto de sumario y yo creo que hay que respetarlo. Y sobre fusiones yo creo que no voy a añadir mucho más de lo que ya he dicho. Las fusiones tienen que ser, digamos, generar sinergias y generar valor añadido. No se puede hacer una fusión a cualquier precio. Respecto al dinero helicopter money, pues realmente, bueno, no es el dinero que pase por la banca, no sé exactamente o deje de pasar. Ahora mismo los mecanismos de transmisión de la política monetaria pasan todos por el sistema bancario, evidentemente, a través de distintos mecanismos. El más importante, evidentemente, es la fijación del tipo de interés de referencia del dinero, que ahora es el menos 0,50, que, como ya sabéis, tras la última decisión del Banco Central Europeo en septiembre, se introdujo un mecanismo de compensación ligera de las reservas bancarias. Eso hizo aumentar ligeramente los tipos de interés, pero yo creo que aquí lo más importante es que lo que se está descontando ahora en el mercado es que los tipos de interés van a continuar negativos durante más tiempo a largo plazo. Muy bien. Hay una pregunta sobre si el aumento del tamaño de las entidades hace que peligre la competencia bancaria, y otra más concreta diciendo que los bancos están aumentando mucho las comisiones y si el Banco de España avala este aumento de las comisiones sobre las cuentas de las personas físicas. Bueno, el incremento de tamaño nos lleva a una competencia menor. Bueno, ya también he mencionado que nosotros hemos asistido a un proceso tremendo de integración bancaria en España y realmente hay una competencia, bueno, lo pueden decir los banqueros que están aquí, hay una competencia incluso, en mi opinión, preocupante, porque los márgenes son súper estrechos. Es decir, que no está totalmente demostrado que el incremento de tamaño conduzca o implique directamente la reducción de la competencia entre los distintos actores. Todo lo contrario, posiblemente, ¿no? Luego, ¿los bancos están aumentando comisiones? Bueno, no hemos hecho ningún estudio empírico todavía sobre esto, pero el Banco de España es neutral. Estos son políticas comerciales de bancos privados. Entonces, el Banco de España, mientras se mantenga la solvencia y la sostenibilidad del sistema bancario en su conjunto, el banco es neutral. No opina sobre si es mejor o peor aumentar o reducir las comisiones. Yo creo que los bancos tienen que buscar las distintas palancas para seguir siendo rentables y sostenibles para el futuro, que eso es lo más importante para la estabilidad financiera y para el conjunto del sistema financiero. Muy bien. Hay aquí un bloque de preguntas que podríamos incluir en innovación financiera, por decirlo así, ¿no? Uno, competencia no bancaria, financiera no bancaria, en particular hablan el Corte Inglés, que ha pedido al Banco de España tener su propio banco, y si ha habido más peticiones de este tipo por parte de otras empresas grandes españolas. Y también, otra pregunta también que menciona el Corte Inglés, y también pregunta también la competencia, digamos, de las empresas digitales como Google o Amazon, y si va a haber control sobre esta nueva, digamos, digitalización financiera, ¿no? Y luego hay una pregunta muy específica dentro de este bloque, digamos, de innovación financiera sobre cuál va a ser el papel de los bancos centrales con las criptomonedas, ¿no? Si es posible controlarlas y si pueden afectar a la política monetaria tal y como la hemos entendido hasta ahora. Hombre, son preguntas muy interesantes. El tema del Corte Inglés, la verdad,
El Corte Inglés es un establecimiento financiero de crédito, el 51% lo posee el Banco de Santander y realizan una serie de actividades y realmente hasta ahora lo que se propone, por lo que dice la prensa, es aumentar la lista de actividades, pero no ha solicitado ninguna licencia bancaria. La licencia bancaria entra, digamos, la solicitud entra en el Banco de España, no ha entrado ninguna y la concede el Banco Central Europeo. Pero bueno, yo no digo que no la soliciten en el futuro, no lo sé, simplemente, o sea, pero estarían en su derecho legítimo. Si cumple, se concedería siempre y cuando cumplan los requerimientos para tener una licencia bancaria. Respecto a la competencia no bancaria, pues efectivamente, yo creo que en la actualidad los principales competidores ahora mismo de los bancos son los denominados Big Tech, que son pues eso, Google, Amazon. Hasta ahora no han entrado directamente en el sector bancario. Es verdad que sí que pueden ofertar financiación de determinadas operaciones de consumo, lo hacen. Pero, desde luego, está en la idea de los reguladores, no solamente a nivel micro en España, sino a nivel institucional, europeo e internacional, que misma actividad, misma regulación, ¿no? Y entonces esto, evidentemente, afecta tanto a las Big Tech como a las FinTech, ¿no? Que realmente hasta ahora, en mi modesta opinión, no han supuesto realmente las FinTech una amenaza clara para la banca. Pero tanto los grandes gigantes como Google o Amazon, si van a entrar en el sector financiero, pues recibirán la misma regulación que están recibiendo los bancos. Respecto a las criptomonedas, evidentemente, pues Libra fue, digamos, el primer proyecto que a nivel internacional que surgió. Bueno, pues surgen una serie de dudas, hay una serie de riesgos también, fundamentalmente pues macroeconómicos respecto a los mecanismos de transmisión de la política monetaria. También riesgos para la estabilidad financiera y luego también a nivel micro pues hay muchos riesgos e incertidumbres y muchas preocupaciones, por ejemplo la protección al consumidor, la protección de datos, la prevención del blanqueo de capitales, la competencia o falta de competencia, incluso la naturaleza jurídica de estos mecanismos que, pues yo creo que en cada país en este momento con la legislación que hay, pues están tomando decisiones cuando menos independientes y no exactamente homogéneas en todas partes. ¿Qué ocurre? Bueno, pues evidentemente estamos presentes en muchos foros internacionales y mecanismos internacionales que son emisores de estándares y de regulación y pues estamos trabajando para paliar todos estos defectos y preocupaciones que se han identificado. ¿Cuál va a ser el futuro de las criptomonedas? Pues yo creo que esto es un debate muy interesante, que el pistoletazo de salida de alguna manera lo dio Libra. Es un debate muy interesante y los bancos centrales están empezando, en concreto el Banco Central Europeo, estamos empezando a reflexionar cuál puede ser el futuro de las criptomonedas y cuál es el papel futuro potencialmente del Banco Central Europeo, en nuestro caso, o de los bancos centrales en general a nivel internacional. Pero todavía la verdad es que no tenemos una respuesta. Muy bien. Hay unas preguntas sobre, quizás muy rápidas, una normativa MiFID II que obliga a autograbar todas las llamadas telefónicas de clientes desde 2018 y si ha habido incidentes destacables de esta normativa. Otra sobre el gobierno de Estados Unidos de América investigando la participación del Banco de España en el lavado de fondos de líderes chavistas. Aquí, como verás, su gobernadora se pregunta de todo, ¿no? Si tiene información sobre esto. Y luego ya hay preguntas, digamos, más estándares sobre la relación entre política fiscal y política monetaria, en particular, si la recapitalización de los bancos puede incidir en el presupuesto y al revés, si una subida de impuestos puede producir que los bancos saquen sus sedes fuera del país o separen las filiales, ¿no? Y en particular, ¿qué opina de la tasa Tobin? Si va a afectar a las entidades financieras y si puede acabar afectando a los clientes. Yo creo que para terminar ya el bloque ya más de política económica en general, con esto terminaríamos todas las preguntas y felicitarte porque has aceptado todas las preguntas, como verás, sin ningún tipo de censura. Más gastos y menos ingresos en 2020, ¿cómo se resuelve esta ecuación? ¿Qué se va a hacer con los 80.000 millones de deuda de Cataluña?
¿Qué le pediría al Gobierno en materia económica? ¿Qué le parece la subida del salario mínimo a 1.000 euros? ¿Qué le parece la subida de las pensiones del 0,9 y vincularlas al IPC? Pone en riesgo los objetivos de estabilidad, empeorarán las previsiones económicas del Banco de España. Y si cree que el Banco de España debe insistir en las reformas estructurales y que los gobiernos nacionales no dependan tanto de la política monetaria. Este es el bloque final, la traca final de preguntas, su gobernadora, en el tiempo que considere necesario, y con esto terminaríamos el coloquio. Bueno, no sé, la verdad es que estoy un poco abrumada porque yo creo que todo el mundo debe pensar que sí absolutamente de todo. Pero bueno, no sé, empezando por lo último, pues yo creo que solo me gustaría decir una breve frase. El Banco de España es un organismo técnico. Entre sus funciones, en la Ley de Autonomía está la función de asesoramiento del Gobierno, y nosotros hemos evaluado las políticas cuando ya se han decidido y se han planteado de una manera independiente y técnica. Y yo creo que eso lo hemos hecho antes, lo hemos estado haciendo recientemente y lo vamos a hacer en el futuro. Y bueno, pues yo creo que con eso se contesta el último bloque, creo. Y entonces, bueno, pues hay algunos de los aspectos a los que te has referido, sobre los que todavía no tenemos datos para dar una certeza máxima o mayor, y yo creo que habrá que esperar a que tengamos esos datos, ¿no? Respecto a, no sé si he entendido muy bien, voy de lo último a lo anterior, ¿no? De lo último a lo previamente, a lo que me has preguntado en el centro, ¿no? Recapitalización, no he entendido muy bien la pregunta de recapitalización. Evidentemente cualquier subida de impuestos, bueno, pues afectará a la banca, y bueno, pues de nuevo, los bancos son agentes económicos en la economía que tendrán que tomar sus decisiones de gestión. Yo puedo tener mi opinión particular, pero los bancos son privados y actúan en la economía en función de las circunstancias que haya o de las decisiones que tomen los gobiernos. Y bueno, pues yo creo que tendrán que actuar con criterio, con responsabilidad y en función del negocio que tengan. Evidentemente la tasa Tobin pues puede afectar a los clientes porque afecta a los beneficios, a la sostenibilidad. Bueno, pues puede ser, pero no lo sé todavía. No hemos estudiado todavía los mecanismos de transmisión. Había una pregunta sobre recapitalización que no he entendido muy bien. Yo tampoco lo he entendido. Lo que parece que quiere decir es si la recapitalización de los bancos tiene implicaciones presupuestarias. Bueno, vamos a ver. Estamos en un marco de resolución europeo en el que se han construido una serie de instrumentos y de mecanismos para que, en el caso potencial e hipotético de que hubiera una necesidad de recapitalizar un banco, el presupuesto no se viera afectado, ni por supuesto los contribuyentes. O sea que eso ahora mismo, digamos, en este marco europeo lo tenemos bastante resuelto. Y respecto a las preguntas de MiFID II, esto es un tema más de productos y de mercado de valores y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sinceramente no sé lo que son las captaciones de clientes desde 2018, o sea, reconozco que no lo tengo, que no tengo ni idea, no lo sé. Y respecto a temas de fondos de Banco de Venezuela, bueno, pues yo creo que ya sacamos un comunicado en su día diciendo que existía una cuenta, evidentemente, como cualquier otro banco central de Venezuela, con unos movimientos mínimos y sin ningún tipo de repercusión. Y yo creo que hasta aquí puedo leer, ¿no? Y no voy a decir nada más. Yo creo que aquí es un ejercicio espectacular de transparencia, que desde luego no estamos acostumbrados a que una institución como el Banco de España lo haga, y por tanto te quiero felicitar, su gobernadora, porque has respondido exactamente a todas las preguntas, no ha habido ni un tipo de censura, que las tienen, y por tanto te quiero agradecer Gracias, Miguel. tu valor y tu sinceridad. Gracias. El presidente del club va a cerrar. Me parece un aplauso súper merecido a su gobernadora, porque su intervención ha sido muy brillante y muy ágil en las respuestas. Eso es muy valorado en un debate como esto. Finalmente, a todos ustedes, muchas gracias. Nuevamente, agradecimiento y felicitación a la gobernadora, felicitación al moderador por también la dirección que ha dado al coloquio, me parece muy interesante. Gracias a ustedes. Finalmente pediría
al presidente de Unicaja Banco y al consejero delegado de Unicaja Banco que se acercaran aquí a la mesa a una foto que nos van a hacer de familia. Nada más, muchas gracias a todos ustedes.